Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama, hoy les traigo la parte 5 de qué hubiera pasado si Naruto entrenaba en serio con Jiraiya. Este video es completamente creado por mí. Capítulo 5. Konan caminó por los pasillos fríos y oscuros de la torre que ella y Nagato habían tomado como base de operaciones. Como todos los lugares en Amegakure, pueblo escondido bajo la lluvia, el edificio era el epítome de la arquitectura de estilo industrial. Las tuberías corrían a lo largo de las paredes y el techo, todo el edificio estaba hecho de metal en lugar de madera o ladrillo y le daba a toda la infraestructura un aire frío y sin sensaciones. Era lo mismo en todas partes en Ame también. Sin embargo, Konan no notó nada de esto mientras caminaba por el pasillo, habiéndose acostumbrado hace mucho tiempo a las estructuras frías e insensibles. Se detuvo en una puerta al final del pasillo, abriéndola, entró y se movió hacia atrás, donde había una abertura que daba al exterior. Como siempre, el camino del reino de Dios de Nagato Pain, como se había llamado a llamarse a sí mismo, estaba allí. Estaba sentado en la cornisa mientras miraba a Ame. El hombre ni siquiera pareció notar la lluvia que lo golpeaba, aunque probablemente tenía que ver con el hecho de que la lluvia no era más que un subproducto de su jutsu sensorial que usaba. Una pequeña punzada de dolor provocó una leve vacilación en los pasos de Konan mientras caminaba hacia lo que una vez había sido el cuerpo de su amigo. Era una de las pocas cosas que la hacían cansar del hombre al que llamaba hermano. ¿Necesitas mis servicios, Pain-sama?, preguntó mientras caminaba detrás de Pain. Durante un tiempo, Pain no habló mientras seguía mirando la ciudad, su ciudad. Finalmente, un intruso pudo entrar a Amegakure sin ser detectado. Konan sintió un pequeño desliz en su máscara emocional cuando sus ojos se abrieron ligeramente. Pain pudo sentir todo lo que sucedió en Ame con su jutsu. Para que alguien pudiera deslizarse más allá de su guardia, significaba que quienquiera que fuera un experto en sigilo y sabía, no solo sabía que el jutsu estaba allí, sino también su debilidad. Solo pude sentirlo cuando se estaba yendo de mi alcance. Quiero que encuentres a esta persona y te encargues de ella. No podemos hacer que alguien descubra dónde está Akatsuki todavía. Si se han ido de Ame, te necesitaré ponerse en contacto con Zetsu y localizarlos. Por supuesto, Pain-sama, dijo Konan con una voz sin emociones mientras volvía a colocar su máscara. XXXXXXXXXXXXX. Un pequeño sapo verde con manchas naranjas saltó a una cueva bastante espaciosa. Era muy inusual que un anfibio buscara refugio en una cueva durante la lluvia. La mayoría supondría que a un sapo le resultaría agradable estar bajo la lluvia, probablemente en algún tipo de lago o estanque, para permitir que el agua fría golpee su piel mientras nadaban o holgazaneaban. Sin embargo, aunque el sapo parecía completamente normal para la mayoría de las personas, las dos personas que estaban familiarizadas con los sapos sabían mejor el hecho de que este sapo era cualquier cosa menos normal. Se hizo evidente cuando abrió la boca y un hombre joven se arrastró. Su forma parecía que se estiraba en la boca. La persona pronto se reveló a un hombre con cabello rubio puntiagudo y ojos azules, que llevaba una larga capa negra con capucha que llegaba al suelo y cubría todo su cuerpo. Agarrando un pergamino de su bolsa, el rubio lo desenrolló y canalizó un poco de chakra en el pergamino, causando que una nube de humo indicara que el contenido estaba abierto. Mientras aparecía una pequeña pila de leña, el rubio instaló una pequeña hoguera y sacó otro pergamino. Al abrirlo reveló que el contenido era carne fresca. Al encender el fuego, el rubio pegó la carne en un asador y comenzó a cocinarla sobre el fuego abierto agregando especias mientras giraba el asador. Cuando terminó, se llevó una mano a la máscara y se la quitó revelando 6 marcas de bigotes en su rostro. Naruto Uzumaki Namikaze se recostó contra la pared de la cueva mientras comía, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos años. Habían pasado unos 2 años y 9 meses desde que se había ido de viaje con Ero Sensei. Naruto había aprendido muchas cosas en ese tiempo. Ahora tenía una reputación y habilidades poderosas que Jiraiya dijo que podrían estar a la par o mejor que su padre, o posiblemente incluso su padre, aunque Naruto sintió que todavía tenía un largo camino por recorrer antes de compararse con su viejo. Naruto también había comenzado a aprender los entresijos de la red de espías de Jiraiya. Hace un año, el rubio había sido presentado oficialmente como el segundo al mando y el que debía hacerse cargo en caso de que algo le sucediera a Jiraiya. Después de enterarse del negocio de espionaje y recopilación de información, el joven heredero de Uzumaki Namikaze se había propuesto construir uno propio en secreto. Mientras que aún no era tan vasto como su sensei, el rubio había podido obtener información más rápido de lo que Jiraiya pudo con su red.
Esto se debió al hecho de que Naruto no había usado a otras personas para su red, sino más bien una amplia gama de sellos parcialmente basados en el orbe de espía de cristal que el Sandaime Hokage solía vigilar la aldea. El sello se llamaba una matriz de sellado de información, lo que hizo fue recoger las vibraciones y las longitudes de onda en las que la gente hablaba. Esas longitudes de onda y vibraciones se enviaron a través de varios sellos que los tradujeron en palabras, las palabras viajarían a través de otro conjunto de sellos y hacia uno de los varios Kagebunshin especialmente diseñados variantes que Naruto había sellado en un sello de contención cada mes. Varios clones se dispersarían y enviarían información a Naruto, quien tendría que tomarse un día para resolverlo. Este fue fácilmente el mayor y más extenso logro de Naruto con las focas, por supuesto, al igual que con todas las grandes ideas y habilidades. Este tenía varios inconvenientes que lo hacían problemático. El primero era que cuando los clones se disipaban y enviaban información a Naruto, tomaría un día completo de meditación resolverlos. Esto requería que él encontrara un lugar seguro para estar mientras clasificaba la información. Si estaba en batalla podría fácilmente dejarlo vulnerable al ataque. El problema en sí se resolvió principalmente cuando Naruto había establecido dos casas de seguridad donde podía ir Aizen si lo necesitara. Uno estaba en Kiri y el otro en Kumo. Su segundo problema fue que eventualmente sus sellos se quedarían sin clones para enviarle de 500, por lo que pasaría un tiempo antes de que se agotara, pero eventualmente se convertiría en un problema. El tercer problema era la información en sí. Cuando Naruto comenzó a colocar los conjuntos de sellos alrededor de las ciudades que visitó, no se limitó a un solo lugar por ciudad. Naruto había colocado varios sellos en cada ciudad. Lugares como bares, tabernas, casas de prostitutas, teatros. Naruto incluso tenía varios en las salas del consejo y las torres Kage de Kiri y Kumo. Llegó mucha información de esos lugares y la mayor parte fue inútil para Naruto. Esto significaba que tenía que separar la basura de cualquier información útil que obtuviera. Y aunque fue agradable escuchar cómo Mei, Yujito y Koyuki estaban haciendo que podía verlos cuando quisiera, así que no importaba ningún, Naruto buscaba información específica, es decir, quería saber todo lo que pudiera sobre Akatsuki. Desafortunadamente, su red se había formado principalmente por espacios en blanco. La única información disponible sobre el grupo ya la conocía. Comenzaron como una unidad mercenaria, tomando trabajos por una pequeña tarifa, y como se ganaron la reputación de nunca fallar en una misión, comenzaron a obtener más y más trabajos. Después de un tiempo, comenzaron a expresar interés en Jinchuriki y Bihuru en general, aunque hasta ahora parecían haber ido tras el propio Naruto. Aparte de eso, no había surgido nada. Lo único que había podido aprender sobre el grupo era que no había mucho que aprender. Naruto solo tenía una pieza de información que había decidido seguir y era más una cuestión de tener un vacío en su información en lugar de la información en sí misma. Amegakure. El pueblo escondido había estado encerrado durante varios años. Nadie sabía realmente la verdadera razón, pero se rumoreaba que el pueblo había estado experimentando una guerra civil. Al ver que no tenía otras pistas para seguir a Naruto, había decidido ir a Amegakure, sin molestarse en contarle incluso a su sensei de su viaje a la aldea oculta cuando los recibió. Aún no había podido descubrir mucho sobre el conocimiento de Akatsuki. Había estado allí durante aproximadamente 2 semanas, pero todo lo que había descubierto era información sobre las dos figuras que se decía que gobernaban la aldea. Un hombre conocido como Pain, de quien se dice que mató a Anzo la salamandra en combate individual. Una hazaña increíble teniendo en cuenta que se rumoreaba que el hombre era aún más fuerte que Hiruzen Sarutobi, el profesor en su mejor momento. Este dolor también parecía tener un profundo rencor contra Anzo, habiendo matado no solo a nadie asociado con el hombre, sino también a su familia. La otra figura era conocida simplemente como el Ángel de Ame. Aparentemente era una mujer que era vista como la mensajera del dolor para la gente. No había podido descubrir mucho más aparte de que Pain fue aclamado como un dios y tenía un poderoso sensor jutsu donde infundía su chakra en la lluvia. Naruto salió de sus reflexiones cuando sintió una presencia a las afueras del viaje a la cueva. Algunos sellos de sensores que había colocado aquí antes de entrar en Ame. Creó un Kagebunshin rápido para limpiar el desastre que hizo mientras salía a investigar arrastrándose fuera de la cueva. Naruto miró alrededor del área boscosa, sin encontrar nada que frunció el ceño. Estaba a punto de volver a entrar cuando los instintos lo hicieron rodar hacia la izquierda, justo a tiempo cuando varios shuriken llegaron y empalaron el lugar donde había estado parado anteriormente. Se tomó un momento para observar el lugar donde estaba parado y vio que los shuriken eran blancos. ¿Es papel?
Preguntó Naruto antes de esquivar otro juego de Shuriken. Naruto rápidamente creó un Kage Bunshin antes de reemplazarse con él, y luego se escondió en el bosque mientras respiraba rápido y se le ocurrió una estrategia creando varios clones. Naruto hizo que cada uno de ellos pusiera el jutsu de invisibilidad sobre ellos y se fuera para encontrar a la persona que lo había atacado escondiéndose también. Naruto se agachó en un árbol mientras esperaba que la información llegara a él. Cuando lo hizo, Naruto se encontró con la imagen de una mujer con cabello azul y una flor de origami y una capa de Akatsuki. Ella coincide con la descripción del llamado ángel de Ame, pero también hay algo familiar en ella. Decidiendo no ceñirse otro minuto, Naruto disparó hacia donde se encontraba la mujer y salió disparado de los árboles. Se dirigió directamente hacia la mujer de cabello azul. Naruto metió la mano en su bolsa y sacó varios kunai, arrojándolos levantó una palma abierta hacia las armas de navegación. Futon. Repuso. Lanzamiento del viento. Wingale Palm. Una ráfaga de viento salió disparada de la palma de Naruto y aumentó la velocidad del kunai. La mujer con el pelo azul no esperaba el ataque y, por lo tanto, se vio incapaz de esquivarlos a todos y terminó recibiendo algunos pequeños cortes en represalia. Hizo varios shuriken de papel de su capa que parecían poder convertirse en papel a voluntad. Los lanzó a Naruto, que hizo un movimiento cortante y envió un Kaze no Yaiba, Windblade, hacia ellos. Los shuriken de papel se trituraron mientras el Kaze no Yaiba continuaba. El ángel de me creó alas de papel de su capa que se fusionaron con su espalda y las usó para elevarse en el aire y evadir el ataque de Naruto con un gran aleteo de sus alas. Varios miles de senbon de papel fueron disparados hacia Naruto en una tormenta de granizo literal. Sin sellar su Zano, Naruto comenzó un baile mortal mientras esquivaba y tejía entre los senbon desatando ráfagas de viento con su espada. Cientos de senbon de papel recubierto de chakra fueron volados o cortados en cintas. Naruto respiró hondo cuando los pequeños cortes del senbon que no podía esquivar se curaron. Al levantar la vista vio que la mujer de cabello azul todavía estaba en el aire. Decidiendo derribarla, Naruto lanzó varias poderosas ráfagas de relámpagos desde su espada. Cuando la mujer comenzó a concentrarse en esquivarlo, creó un Kage Bunshin que desapareció a toda velocidad. Konan continuó esquivando los estallidos de rayos y mientras mantenía una apariencia exterior tranquila, estaba maldiciendo mentalmente. Quien sea que esta figura envuelta fuera buena, hasta ahora ninguno de sus ataques tuvo ningún efecto real y, aunque sabía que su poder no era el más fuerte en Akatsuki, todavía estaba en el rango medio en términos de fuerza y la mayoría de las personas no podían contrarrestarlos de manera tan efectiva. Por lo general estaban demasiado ocupados, sorprendido por el hecho de que el papel en realidad podría usar como arma para hacer cualquier cosa. Decidiendo que ella también había sorprendido a este shinobi por sorpresa, comenzó a dispersarse en papel. Sin embargo, su concentración se rompió cuando sus dos alas se cortaron en pedazos dándose la vuelta. Sintió que sus ojos se abrían cuando vio al ninja rubio que la había estado atacando justo detrás de ella. No se le dio la oportunidad de hacer nada cuando la rubia le dio una patada en el esternón. Pronto cayó a través de las ramas de los árboles, rompiendo algunas en el camino, y fue solo gracias a su formar sus alas para detener su descenso mientras creaba un pequeño escudo de chakra para bloquear la resistencia al viento. Aterrizando en el suelo, pronto se vio obligada a agacharse bajo un golpe de su rubio atacante. Saltó hacia atrás para ganar algo de distancia, pero fue inútil ya que el shinobi, antes de mantener la presión al darse cuenta de que necesitaría defenderse, Konan canalizó chakra a través de sus manos, convirtiéndolas en cuchillas de papel y usando su chakra para endurecerlas. Ella comenzó a atacar al rubio usando golpes rápidos con la intención de matar, apuntando a puntos vitales como la tráquea y los pulmones. Naruto pronto se encontró a la defensiva ya que se vio obligado a esquivar y tejer a través de sus cuchillas de papel. La mujer tenía un estilo excelente que podía utilizar completamente su ágil cuerpo desenroscando a Susanoo nuevamente. Naruto comenzó a enfrentarse a su huelga por huelga. Varias lágrimas aparecieron en sus ropas mientras los dos continuaban luchando, pero ninguno de los dos pudo recibir un buen golpe en el otro. Mientras que Naruto era físicamente mucho más poderoso y más rápido que Konan, tenía dificultades para luchar contra alguien con dos cuchillas. No lo había hecho antes y le costaba mucho seguir ambas cuchillas. Agachando un corte horizontal, pronto se vio obligado a esquivar un empuje enviado para atravesar su ojo, girando en 360 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. Naruto bloqueó otro golpe de su mano izquierda, echó la cabeza hacia atrás para esquivar una rebanada destinada a abrir el cuello, luego levantó su espada frente a él para bloquear su otra mano, decidiendo que necesitaba estar a la defensiva si iba a vencer a esta mujer. Naruto comenzó a canalizar el chakra del viento a través de su Zano, haciendo un movimiento cortante con su cuchilla.
ella había estado anteriormente. La mujer estaba a punto de cargar de nuevo cuando sintió un pinchazo en la nuca, luego todo se volvió negro. El Naruto frente a ella se disipó en una nube de humo cuando el verdadero Naruto envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Conan, levantándola en un bolso de novia y regresó a la cueva. XXXXXXXXXXXXX. Conan gimió cuando se despertó y por un momento se preguntó dónde estaba, sus ojos se abrieron para tratar de discernir su ubicación, pero todo lo que podía ver en ese momento eran desenfoques mientras sacudía la cabeza para aclarar su visión, trató de recordar lo que sucedió, Nagato, dolor, recordó a sí misma, la había enviado a una misión para tratar con alguien que había logrado evadir su sensor jutsu hasta que estuvo casi fuera de la aldea. Fue entonces cuando recordó que lo encontró y que habían luchado, sin embargo, después de eso, todo quedó en blanco y no pudo recordar nada más después, pero asumió que había sido derrotada, aunque eso planteaba la pregunta de por qué seguía viva. Me alegra ver que finalmente estás despierto. Su cabeza se giró hacia la fuente de la voz y vio que era ese shinobi rubio sentado cerca del fuego mientras cocinaba una especie de estofado sobre él. Abrió mucho los ojos y trató de levantarse solo para darse cuenta de que estaba atada y atada, se miró a sí misma y vio un cable ninja de grado 8 que unía sus brazos y piernas. Inmediatamente comenzó a tratar de canalizar el chakra para cortar las cuerdas, pero pronto descubrió que ni siquiera podía sentir su chakra. Eso no funcionará, dijo el rubio desde donde estaba, haciendo obvio que sabía lo que estaba tratando de hacer. Conan le gruñó al hombre cuando una verdadera emoción apareció en su rostro por primera vez en años. ¿Qué me hiciste? Cerré tu chakra, dijo el rubio encogiéndose de hombros como si fuera la cosa más obvia del mundo. Los ojos de Conan se abrieron. ¿Qué? ¿Podrías dejar de gritar? Dijo Naruto en un tono molesto. Como me atacaste, decidí sellar tu chakra. Miró a Conan y ella casi pudo ver la sonrisa a través de la máscara de rubias. Si eres una buena chica, eventualmente te la devolveré. Conan fulminó con la mirada a Naruto cuando ella comenzó a luchar aún más, sabiendo que era inútil. Naruto volvió su atención a su estofado. La lucha de Conan continuó durante media hora antes de darse cuenta de que no podría escapar, sin su chakra estaba tan indefensa como un civil y el cable estaba demasiado atado para que ella pudiera moverse libremente sin nada más que hacer. Conan simplemente miró hacia el techo de la cueva. Aproximadamente una hora más tarde un delicioso olor llenó su nariz. Al volver la vista, vio a su captor rubio arrodillado junto a ella con un cuenco de estofado. ¿Tienes hambre?, preguntó y cuando no recibió respuesta suspiró. Sabes que no contestarme solo te duele a ti mismo. No tengo hambre, dijo finalmente Conan solo para que su estómago la traicionara un segundo después. A pesar de la situación que Conan se sonrojó de vergüenza. Naruto se rió entre dientes. Así que, ¿hambriento?, preguntó de nuevo con diversión evidente en su voz. No es que pueda comer de todos modos en caso de que no lo hayas notado, dijo Conan sarcásticamente mientras movía los brazos que actualmente estaban atados a su cuerpo. Eso podría ser un problema, dijo Naruto asintiendo con la cabeza y haciendo que Conan frunciera el ceño ante la diversión en su tono. Y desafortunadamente no puedo desatarte, ya que eso arruinaría el punto de atarte en primer lugar, aparte del hecho de que no confío en que no me matarás la primera oportunidad que tienes. Afortunadamente tengo una forma de evitar eso. Conan lo miró con cansancio por un momento mientras ella trataba de averiguar a qué se refería. Cuando ella le envió una mirada que habría derretido a los hombres menores. No me darás de comer, y mucho menos tú. Su estómago gorgoteó nuevamente y Naruto se encogió de hombros. Si tu orgullo significa más para ti, entonces vivir que ser mi invitado y morir de hambre. Conan se mordió el labio cuando sintió que se le volvía el estómago mientras Naruto se movía para levantarse. Espera. Ella dijo. Naruto hizo una pausa cuando se dio la vuelta. ¿Sí? Conan hizo una pausa mientras se tragaba el poco de orgullo que tenía como kunoichi, hundiendo sus hombros y volvió a hablar. Me gustaría esa comida, por favor. Naruto asintió mientras volvía a ella, arrodillándose, tiernamente la levantó y la colocó para que se apoyara contra la pared. Volviendo, agarró el plato de estofado antes de sentarse a su lado, recogiendo una cucharada de la comida, se la llevó a la boca de Conan. Conan abrió la boca sin protestar cuando Naruto trajo la cuchara dentro de su boca antes de que ella la cerrara. Los ojos de la mujer se abrieron cuando el sabor de la comida explotó en su lengua. Si bien no quería admitirlo, la comida era una de las mejores que había probado en mucho tiempo. Por extraño que parezca, le recordó a Jiraiya y las veces que él cocinaba para ella, Baiko y Nagato cuando el hombre había vivido con ellos. Mientras comía la comida, no pudo evitar mirar de reojo a su captor. No podía decir su edad, pero por el sonido de la voz era bastante joven. ¿Quieres segundos?
Preguntó su captor y Conan se sorprendió por la amabilidad y calidez de su voz. No, gracias, dijo parpadeando mientras se preguntaba por qué estaba siendo tan amable con la persona que esencialmente la había tomado prisionera a ella. Lo miró de nuevo cuando fue a limpiar el tazón y lo selló junto con la comida en un pergamino. Finalmente hizo la pregunta que había estado ardiendo en el fondo de su mente desde que se dio cuenta de su situación. ¿Por qué me perdonaste? Naruto se giró para mirarla e inclinó la cabeza mientras se encontraba un poco sorprendido por la pregunta. ¿Por qué la perdonó? Ella no solo lo atacó, sino que también era parte de Akatsuki, así que, por todos los derechos, él debería matarla y acabar con eso. Y todavía, encogiéndose de hombros, Naruto evadió la pregunta. No estoy seguro de ser honesto. Levantó la vista hacia el techo antes de mirarla de nuevo, considerando el grupo con el que probablemente debería matarte. Conan se tensó instantáneamente a pesar de que sabía que si él quería matarla no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. Sin embargo, al mismo tiempo, algo me dice que no lo haga. Acercándose a ella, se sentó y se apoyó contra la pared. Conan observó al hombre mientras cerraba los ojos. No estaba segura de qué hacer con ese último comentario. La mayoría de los shinobi ya la habrían matado o por lo menos la habían violado o algo así. Sin embargo, él no había hecho nada de esto e incluso la había tratado bien, decidiendo obtener más información hasta que pudiera escapar. Le hizo más preguntas. ¿Qué planeas hacer conmigo? Naruto suspiró mientras se pasaba una mano por el cabello. Sabes que no lo he pensado. Aunque sí sé que no te dejaré volver a esa olla de crack que llamas líder. Los ojos de Conan se estrecharon peligrosamente. No te atrevas a hablar de Pain-sama así. Dolor, dijo Naruto como si lo estuviera probando, es lo que se llama a sí mismo en estos días. Los ojos de Conan se abrieron al instante preguntándose qué sabía este hombre sobre el dolor. Naruto la miró. Me pregunto, ¿estás hablando de Yaiko? Observó cómo su expresión se reducía y se dio cuenta con una pequeña punzada de culpa que su amiga estaba muerta. Sin embargo, eso también dejó otra opción sobre la identidad de Pain, así que, ¿Nagato es Pain? ¿Cómo sabes estas cosas? Conan preguntó en voz baja y algo tensa. No lo admitió, pero recordó a su amiga muerta herida. Solo unas pocas personas sabían quiénes éramos. Entonces, ¿cómo sabes esto? Naruto de un segundo antes de hablar. No estoy seguro de confiar en ti lo suficiente como para decírtelo. Tal vez lo haré más tarde, si te ganas mi confianza. Al darse cuenta de que no iba a sacar nada del rubio, se quedó callada. Finalmente Conan comenzó a sentirse cansado y, a pesar de estar en presencia de un enemigo, terminó durmiendo. Naruto miró a Conan y la levantó suavemente, acercándose a una cama para dormir. Él la desabrochó y tiernamente la hizo entrar. Ahora que estaba dormida, se tomó un pequeño momento para estudiarla. Conan tenía el pelo corto de color azul claro recogido en un corte corto hasta los hombros con una pequeña flor de origami. Su rostro tenía una forma perfecta de corazón y tenía una belleza femenina definitiva que la mayoría de las mujeres, kunoichi o de lo contrario, sería extremadamente difícil de igualar. Ella también un piercing labré debajo de su labio inferior. Su piel era de un blanco lechoso y, a pesar de llevar la capa de Akatsuki, Naruto podía ver fácilmente la figura femenina que rivalizaba con la de Mei y Yujito debajo él. Estudió su rostro por un momento. Ahora que estaba durmiendo su rostro parecía inocente, pacífico e incluso ligeramente vulnerable, especialmente en comparación con las miradas neutrales, enojadas y molestas que le había dirigido cuando estaba despierta, resistiendo su impulso natural de quitarle algunos mechones de su cabello. Naruto la acomodó y sacó otro dormitando de un pergamino, que se quedó allí donde se quedó dormido. XXXXXXXXXXXXX. Conan se despertó a la mañana siguiente de la misma forma que la última vez. La única diferencia era el aroma absolutamente celestial que parecía penetrar en su nariz. Se movió un poco y frunció el ceño cuando se dio cuenta de que estaba mucho más cálida de lo que había estado la noche anterior. Al levantar la cabeza vio que la habían llevado a un saco de dormir. Buenos días. Al escuchar la voz, Conan desvió su atención de su situación y se giró para mirar a Naruto, que estaba sobre un fuego abierto y tenía una sartén en la mano. El desayuno será en un minuto. Conan parpadeó cuando vio a la rubia arrojar algo al aire y recuperarlo en la sartén. Poco después se acercó a ella y le sentó un plato lleno de lo que parecía pan de algún tipo. Naruto bajó la cremallera de la cama antes de levantar a Conan para su protesta y apoyarla contra la pared. ¿Quieres mantequilla en estos? Conan parpadeó nuevamente mientras luchaba por mantener una expresión neutral. ¿Qué son? Naruto inclinó la cabeza hacia un lado de manera burlona antes de encogerse de hombros y decidió explicar. Se llama tostada francesa. Aparentemente es una comida extranjera de algún tipo, aunque no tengo idea de dónde vienen. Entonces mantequilla.
Preguntó de nuevo. Conan simplemente se encogió de hombros causando que Naruto suspirara. Supongo que entonces intentaremos en ambos sentidos. Cortando una tostada francesa y pegándola con un tenedor, Naruto se la llevó a la boca y dijo que la mujer solo dudó un segundo antes de tomarla como la última vez. La comida fue fácilmente la mejor que había probado en su vida, y no dudó la próxima vez que le llevó el tenedor a la boca mientras Naruto continuaba alimentándola. Conan trató de descifrar al rubio. Ella no tenía idea de por qué estaba siendo tan amable con ella, incluso fue tan lejos como para darle comida y colocarla en un saco de dormir de repuesto para que no se enfriara durante la noche. Tampoco la había tocado de manera inapropiada. Si lo hubiera hecho, ella se habría dado cuenta, ya que siempre había formas de saber cuando alguien le había hecho algo, como que su ropa se despeinara o incluso se quitara por completo. Lamentablemente, no pudo encontrar ninguna explicación que pudiera arrojar algo de luz al hombre rubio. ¿No vas a comer?, Conan preguntó después de que ella terminó de tragar un bocado de comida, ya que si bien no le importaba el hombre, aún no lo había visto comer nada y tenía que preguntarse si posiblemente había envenenado la comida, aunque no podía pensar en una razón por la cual él haría. Naruto dejó escapar una risita. Ya comí esta mañana antes de que despertaras, pero gracias por la preocupación. Conan dejó escapar un pero continuó comiendo. Cuando terminó, Naruto fue a limpiar los platos y a deshacerse de cualquier evidencia de que estuviera allí, volviendo a mirar a Conan y suspiró volviendo a ella. Se sentó mientras Conan lo observaba. Por un momento ninguno de los dos habló mientras los dos intentaban encontrar una respuesta a sus pensamientos, aunque ambos pensaban cosas completamente diferentes. ¿Por qué lo haces?, Naruto finalmente preguntó mientras pensaba que andar por las ramas no ayudaría en nada, ni le daría las respuestas que buscaba. ¿Por qué hago qué?, respondió Conan mientras respondía su pregunta con otra pregunta. ¿Por qué sigues a Nagato?, Naruto preguntó. Quiero decir, sé que es tu amigo y todos, pero realmente los chicos obviamente se volvieron locos. Conan gruñó mientras trataba de arremeter contra él solo para caer sobre su rostro. No te atrevas a hablar de él de esa manera. No sabes nada de él, o del dolor que ha pasado. Alguien como tú nunca podría entender. ¿Alguien como yo, Naruto preguntó con sarcasmo. Bueno, eso es bueno porque, francamente, no quisiera entender a un megalómano con el deseo y la capacidad de matar a las personas sin remordimiento, todo por el poder. Conan comenzó a luchar más cuando este hombre la insultó. Una razón para vivir, cállate. No sabes nada. Está haciendo esto para crear paz. Paz. Naruto preguntó mientras su tono incrédulo se convertía en ira cuando su comentario se apoderó de él. ¿Cómo puede intentar capturar a los Biju crear paz? ¿Cómo ganar ese tipo de poder nos trae paz? ¿Crees que matando a las pocas personas? ¿Quién entiende realmente lo que significa sufrir que el dolor traerá la paz? Eres un tonto o muy ingenuo si incluso pudieras pensar que tener ese poder traería cualquier tipo de paz excepto la paz de la tumba. Te equivocas. Conan resopló cuando dejó de luchar por haberse agotado. Él va a traer la verdadera paz. ¿Oh? Naruto cuestionó que su tono cambiara de enojado a curioso. ¿Y qué ha hecho tu líder para ayudar a lograr esta paz?, preguntó Naruto. Por un momento Conan estaba perplejo. ¿Qué había hecho Pain para ayudar a traer la paz? Por un momento su mente se cerró mientras intentaba y no pudo encontrar algo. Sin embargo, rápidamente se sacudió cuando la rubia intentaba que cuestionara sus creencias y fe en su amiga. Él derrotó a Hanzo y liberó a Megakure, declaró con convicción. Ya veo, dijo Naruto mientras asentía con la cabeza. ¿Y qué más hizo? Seguramente un hombre que sería tan honorable como para liberar un pueblo habría hecho otra cosa. Miró a Conan que se había quedado en silencio. ¿Qué ha hecho para ayudar a tu gente?, Naruto preguntó. ¿Qué pasa con todos los huérfanos de guerra que quedaron sin hogar debido a la rebelión de tus amigos? ¿Intentó ayudarlos? ¿O tal vez ayudó a reconstruir Ame y las casas que fueron destruidas? Cuando Conan no respondió, Naruto asintió con la cabeza. Te diré lo que hizo, no fue nada. Tu líder no hizo nada para ayudar a la gente de Ame. En cambio, pasa sus días tratando de ganar poder. Trata de encontrar formas de capturar al Jinchuriki y matarlos por sus propios objetivos equivocados, mientras que su propia gente sufre. Estás equivocado. Conan dijo con voz tensa y negó con la cabeza mientras se negaba a creer lo que Naruto le estaba diciendo. No había forma de que lo que dijo fuera cierto. Pain estaba tratando de traer la paz al mundo, ¿verdad? Naruto, al ver a la joven en evidente negación, se acercó a ella y la levantó y la cargó sobre su hombro. ¿Qué estás haciendo? Bájame ahora. Conan gritó cuando no pudo hacer nada más.
No puedo hacerlo, dijo Naruto cuando la mujer comenzó a luchar. Creó una Kage Bushin que le pegó un sello silenciador sobre la boca. Hay algo que debes ver. Ahora, por favor, hazme un favor y cállate. XXXXXXXXXXXXX. Naruto se encontró caminando por las calles de Ame mucho antes de lo que esperaba. De nuevo, se puso su jutsu de camuflaje mientras llevaba a la joven por una calle casi desierta. Afortunadamente, el jutsu de lluvia no estaba activado o Naruto se habría visto obligado a usar más precaución. Fue algo bueno que Naruto hubiera podido descubrir que el jutsu tenía una debilidad. El rubio había aprendido que Nagato solo podía mantener el jutsu durante 12 horas antes de que tuviera que detenerse por otros 6. Naruto no sabía por qué era así, pero se dio cuenta de que el jutsu tenía algún tipo de chakra costoso o de otra manera que impedía que Pain lo usara constantemente. Miró por encima de su hombro a Konan para verla mirándolo, antes de encogerse de hombros. Al menos ya no intentaba liberarse de su agarre. Finalmente, buscando donde estaba buscando, colocó a Konan contra la pared inclinándose, agarró el sello y se lo quitó de la boca. Tienes suerte de que no pueda hacerte nada en este momento. Konan gruñó cuando ella lo miró con una mirada que Naruto estaba seguro de que podría haber matado a otros hombres. Demonios, estoy seguro de que Jiraiya habría muerto bajo tal mirada, que pensó con cierta diversión. Naruto le dio un encogimiento de hombros indiferente mientras se levantaba y señalaba un poco más allá. Dime qué ves. Konan frunció el ceño mientras miraba hacia donde él señalaba. Era una manzana de la ciudad de Amegakure que ella no reconoció, o al menos lo había sido. Toda el área fue completamente destruida, con un gran cráter en el medio que contenía los edificios de metal de Ame en ellos, sobresaliendo para que pareciera una ciudad de cementerio. Sin embargo, ella no podía estar 100% segura en su suposición. La única razón por la que incluso pudo decir que era parte de Ame fue por el hecho de que sabía que todavía estaban en la aldea y las pocas piezas de escombros y edificios pegados fuera del suelo. En el área había edificios de estilo Ame. No sé qué estoy mirando. Finalmente preguntó mientras decidía darle humor. Este lugar solía ser un distrito de vida, dijo Naruto, junto con otros 13 sectores, casi el 75% de Amegakure vivía allí. Este lugar junto con otros 7 no son más que ruinas ahora. Los ojos de Konan se abrieron mientras miraba la devastación. ¿Cuándo había sucedido esto? Miró la destrucción mientras trataba de recordar lo que había sucedido para causar tanta devastación. Sin embargo, su mente se quedó en blanco, ya que no podía por la vida de ella recordar lo que sucedió. ¿Sabes cómo fue destruido este lugar?, preguntó Naruto mientras miraba a Konan con sus penetrantes ojos azules. Konan sacudió la cabeza y Naruto decidió decirle. Aquí fue donde su amigo Nagato se vengó de Anzo la salamandra después de que lo mató. Miró a Konan para verla con una mirada confusa. Esta residencia era donde vivía la familia de Azno. ¿Sabes lo que les pasó? La pregunta era retórica. Sabía que Konan sabía lo que le había pasado a la familia del hombre. Fueron asesinados y Pain decidió abandonar este lugar como un testimonio de aquellos que se opondrían a él, dijo Naruto. Escuché que Anzo tenía una esposa y una nieta de 4 años. Nagato los mató sin remordimiento, pero ya sabías que no. Konan apretó los dientes mientras trataba de justificar las acciones de Nagato. Pasó por varios argumentos en contra de su mente para ayudarla a negar lo que el hombre de cabello rubio estaba diciendo. Sin embargo, todo lo que intentaba pensar, todo lo que quería decir sonaba hueco para sus oídos mientras miraba la devastación. ¿Sabías que este no era el único lugar donde tu amigo exigió su venganza?, preguntó Naruto en voz baja. De los otros 13 sectores vivos, 6 de ellos fueron destruidos igual que este. Cualquiera que Nagato sospechara que era remotamente leal a Anzo fue asesinado junto con sus familias. No le importaba si eran realmente leales, solo tenía miedo para enfrentarse a Anzo, o incluso tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en el fuego cruzado. Todos fueron asesinados en la búsqueda de venganza de Pain. Naruto miró a Konan cuando escuchó un pequeño sollozo, se giró y vio a la hermosa mujer de cabello azul conteniendo las lágrimas mientras intentaba luchar contra la idea de que su amiga pudiera hacer tal cosa. Naruto hizo una mueca. Nunca le gustó lastimar a una mujer, ya sea física o mentalmente. Se acercó a ella y se arrodilló frente a ella. Konan lentamente se echó a llorar mientras lo miraba. Tengo un lugar más que quiero mostrarte, dijo Naruto, y Konan se sorprendió una vez más por la naturaleza compasiva de su voz. Si libero tus ataduras, ¿prometes hacer lo que te digo?, preguntó mientras la miraba con esos ojos que parecían mirar directamente a través de ella y hasta su alma.
Conan se vio realmente obligado a decir que no, no solo porque se suponía que él era su enemigo, sino también porque tenía miedo. Su fe en Nagato había recibido un gran golpe hoy y Conan temía que lo que este hombre tenía que mostrarle destrozara irrevocablemente cualquier confianza que ella tuviera en el hombre que consideraba familia. Sin embargo, por alguna razón, se sintió obligada a depositar su confianza en este chico. Ningún hombre se corrigió, sintió el deseo de depositar su fe en este hombre que, a pesar de que solo lo conocía desde hace un tiempo, estaba empezando a recordarle mucho a su difunta amiga Yaiko. Lo prometo, dijo finalmente cuando decidió depositar su confianza en la persona que la había capturado ayer. Naruto asintió mientras desataba sus ataduras y la obligaba a poner su capa de Akatsuki en un sello, dejando a Conan con un conjunto de ropa que no hizo nada para ocultar su increíble figura. Llevaba un par de pantalones de cuero negro de piel ajustada que mostraban piernas curvilíneas y asombrosamente tonificadas y hermosas, además de una camisa ajustada sin mangas que cubría solo su cuello y un poco menos de 2/3 de su cofre de copa C Limited, dejando el borde exterior de su pecho, torso y hombros desnudos. La camisa también tenía un corte de diamante en el centro, justo debajo de la clavícula, y un corte en V en la parte inferior, donde la camisa se dividió en el centro y se movió para caer hacia los lados, lo que le permitió a Naruto ver su estómago tonificado que tenía 4 perforaciones alrededor de su ombligo. Naruto maldijo mentalmente mientras miraba a otro lado con un sonrojo e intentaba sacar la imagen de su cabeza. Colocando el jutsu de invisibilidad sobre sí mismo, Naruto agarró la mano de Conan para activar el jutsu de invisibilidad sobre ella. También Conan se sobresaltó cuando sintió que la mano de Naruto agarraba la suya, no solo por el contacto sino también por la extraña sensación de familiaridad que le daba, o era el consuelo que sentía. Mientras caminaba con el shinobi rubio, Conan se dio cuenta de que la estaba alejando cada vez más del centro de la ciudad. Al mirar, vio que se dirigía hacia las afueras del área que Nagato había atacado cuando entró en Ame para luchar. Anzo. Cuando llegaron, notó con cierta sorpresa que había una cabaña en su destino. Estaba hecha de acero y parecía bastante nueva. Principalmente por el hecho de que no solo era diferente de cualquiera de los edificios encontrados en Ame, sino también porque esta área había sido casi destruida por el asalto de Nagato y ninguno de los edificios, aparte de esa pequeña cabaña, estaba en pie. Sin embargo, lo que realmente la sorprendió fue el pequeño grupo de niños que actualmente jugaban con una pelota. Había 3 de ellos, 2 niños y una niña. Los 3 dejaron de jugar mientras miraban a Naruto mientras dejaba caer el jutsu de invisibilidad. Si Conan se había sorprendido antes de que ella se sorprendiera por completo cuando los 3 gritaron Oni-chan. Y corrió hacia Naruto. Los 3 pronto los rodearon a los 2 y comenzaron a dispararle preguntas a Naruto, dijo el rubio. Solo se rió mientras los levantaba a los 3. Colocando a la niña sobre sus hombros mientras los 2 niños estaban en cada uno de sus brazos. Ahora que lo miró más de cerca, Conan se dio cuenta de que no podían ser mucho mayores de 7 u 8 años. Pensé que te ibas de Oni-chan, dijo el niño de la izquierda, un niño con cabello negro desordenado y ojos verdes. Oye Oni-chan, ¿quién es la bella One-chan que trajiste?, preguntó el niño en el brazo derecho de Naruto. Tenía el pelo azul oscuro y ojos marrones. ¿Ella es tu novia? La chica con cabello verde oscuro y ojos azules mientras se apoyaba en su cabeza, preguntó con una risita mientras sostenía su meñique. Conan fue golpeada por una ola de nostalgia mientras observaba a la rubia interactuar con los niños pequeños, aunque se sonrojó ante el cumplido y la pregunta que le lanzaron a Naruto sobre ella era muy parecido a cómo Jiraiya Sensei la había encontrado a ella, a Nagato y a Yaiko hace tantos años. Durante unos minutos se fue antes de ser traída de regreso cuando escuchó un chillido de alegría, mirando hacia la fuente que era ver a todos los niños en un clon de Naruto mientras se dirigían a la casa. Encontré a esos 3 niños hurgando alrededor de un bote de basura cuando intentaba encontrar información sobre Akatsuki aquí, dijo Naruto al ver a Conan mirar hacia él con una mirada inquisitiva. ¿Sabes lo que me dijeron que el sueño es?, le preguntó a Conan mientras miraba hacia la cabaña. Conan negó con la cabeza. No. Dijeron que querían liderar una rebelión para liberar a Ame, dijo Naruto mientras Conan jadeaba sorprendido. Esos 3 niños fueron los únicos que escaparon de la venganza de Nagato. Al parecer, sus padres los hicieron esconderse en un sótano secreto antes de que los mataran. ¿Les resulta familiar?
Es casi como Nagato, Yaiko y yo cuando éramos más jóvenes, dijo Konan al ver las similitudes entre su antiguo grupo y los tres que acababa de conocer. Incluso tenían planes de liberar a Ame, como se le ocurrió a Yaiko después de que Jiraiya Sensei se fue. Solo esta vez, fue contra Pain, en lugar de cuando ella y sus amigas se enfrentaron a Anzo. Estos niños vivían como ellos y ella sabía que eso fue por ella y Pain que eran. Sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus ojos cuando se dio cuenta de que ya no podía ocultar la verdad que se había negado a sí misma, con el sorprendente conocimiento de que Nagato había perdido el rumbo cuando tomó el nombre de Dolor y quedó ciega por la lujuria. Por el poder y la creencia de que él era Dios, su fe en él se hizo añicos. Cayendo de rodillas, Konan comenzó a llorar en serio. Naruto vio cómo la mujer lloraba y no pudo evitar el sentimiento de arrepentimiento que lo rodeaba, a pesar de saber que tenía que deshacerse de las ilusiones que se había guardado para sí misma. Naruto todavía encontraba que le dolía ver a una mujer llorar. Maldice mi conciencia, se dijo Naruto mientras cerraba la distancia entre ellos y se arrodillaba. Konan se sobresaltó cuando sintió un par de brazos envolviendo su torso, sintiendo que la abrazaban mientras un sentimiento cálido la envolvía. Ella instantáneamente se movió hacia la pequeña fuente de consuelo que encontró presionando su cabeza en una camisa, dejó salir todo el dolor y la soledad que había sentido desde la muerte de Yaiko, después de la muerte del niño alegre que intentó actuar con dureza y ser su líder. Nagato nunca había sido el mismo, había comenzado a enfriarse más y más con cada día que pasaba, tanto que Konan tuvo que poner un muro alrededor de sus emociones. Una pared que acababa de romperse. Konan agarró la tela de la camisa en la que había enterrado su cabeza, mientras continuaba dejando que sus lágrimas cayeran descaradamente por su rostro, sintió una mano comenzar a hacer movimientos relajantes mientras le acariciaba la espalda y una voz susurró en su oído: «Está bien». Al levantar la vista, vio a la rubia que la había capturado y destruido su fe en la única persona que le quedaba en el mundo. El mismo rubio que también lo había conocido en el poco tiempo que le conocía. Le recordó a Yaiko y le mostró una compasión que nunca hubiera esperado de alguien que se suponía que era un enemigo. Ella lo mira a los ojos, tratando de entender por qué estaba haciendo estas cosas, por qué él despojaría de sus creencias y al mismo tiempo por qué él era tan amable con ella a pesar de ser enemigos. Al cabo de un rato, finalmente vio algo que no había esperado ver. Dolor. Los ojos del joven eran charcos de dolor y soledad que ni siquiera había visto en los ojos de Nagato o de ella. Se dio cuenta de que este chico entendía el dolor incluso mejor que ella. ¿Quién eres tú?, preguntó ella mientras las lágrimas continuaban cayendo por su rostro. Naruto acercó una mano a la cara de Konan y suavemente limpió algunas lágrimas. Soy alguien que entiende el dolor. Llevando su rostro a su máscara, lentamente lo bajó revelando 6 marcas de bigotes en su rostro. Los ojos de Konan se abrieron en reconocimiento. Si bien nunca había conocido al Jinchuriki del Kyuubi, le habían dado una descripción general, para pensar que todo este tiempo estuvo con una de las personas que habían estado tratando de matar. También soy estudiante de Jiraiya, como tú. Así fue como sabías quién era yo. Konan respiró cuando finalmente descubrió cómo sabía de ella y Nagato. Naruto asintió. Jiraiya Sensei me contó la historia de cómo los conoció a los tres, dijo Naruto pensando que sería mejor usar el nombre real de su sensei en lugar de su apodo para el hombre. Me había dicho que iba a llevarte a los tres después de la guerra y que te llevaría a Konoha con él, pero recibió información de que te habían matado. Naruto se encogió de hombros. Para ser honesto, ni siquiera estaba seguro de que fueras tú hasta que mencioné a Nagato y Yaiko. Todo lo que tenía era tu descripción general que me dio un presentimiento. Konan se sintió mareada mientras intentaba concentrarse en todas las revelaciones sorprendentes de hoy. Era demasiado para manejar en muy poco tiempo. Casi parecía una especie de intervención divina de un dios real pensar que el hombre delante de ella no solo era Kyuubi Jinchuriki, sino que también era un estudiante de Jiraiya. Entonces él viene aquí y la encuentra, mostrándole que Pain no era lo que ella había pensado que era. Fue casi suficiente para hacer creer en el destino. La trajeron de vuelta al mundo real. Cuando sintió una mano acunar su mejilla, alzando la vista siguió el brazo, para ver a Naruto con una expresión preocupada en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó. Konan hizo una pausa al darse cuenta de que no estaba bien. En realidad no, esto es demasiado para asimilar. Naruto asintió con la cabeza en comprensión. Bueno, entonces ¿qué tal si no piensas en eso por ahora? Naruto se puso de pie, levantando a Konan que todavía estaba en sus brazos en un bolso de novia. ¿Qué tal si entramos y puedes ayudarme a entretener a los niños mientras hago algo de comida?, sugirió Naruto con una sonrisa.
Conan, aunque sorprendido, no rechazó la idea cuando Naruto la dejó y siguió al shinobi rubio dentro. Los dos pasaron el resto del día con los niños mientras un clon de Naruto hacía comida. Conan y el verdadero Naruto pasaban el tiempo entreteniendo a los niños, Naruto contándoles grandes historias de todos los lugares donde había estado y Conan enseñándole origami a la pequeña niña. Naruto también había intentado el arte, pero después de que varias docenas de recortes de papel se hubieran rendido, para diversión secreta de Conan a medida que avanzaba el día, Conan fue golpeado una vez más por las similitudes de su propia vida, pero esta vez no parecían doler tanto y Naruto incluso había conseguido que la mujer sonriera con un chiste terrible que él contó. Creo que voy a estar aquí por 12 horas otra vez, se dijo Naruto a sí mismo. Bueno, él podría desvanecerse pero querría decir adiós a los niños. Miró a Su, ¿qué era ella ahora? Se preguntó, ya que ella ya no era su prisionera conocido. ¿Compañero? ¿Amigo? No estaba seguro, pero suponía que ya no importaba. ¿Qué harás ahora, Conan?, preguntó Naruto. Conan lo miró y suspiró mientras cerraba los ojos. Ya no lo sé, dijo con voz suave. Nagato había sido todo para mí y ahora que no siento que pueda seguirlo. ¿Podrías venir conmigo si quieres? Miró a Naruto en estado de shock mientras él continuaba hablando. Te llevaré a Konoha y puedes quedarte conmigo. Haré lo que pueda para darte una vida feliz, si quieres una conmigo, terminó con una expresión tímida. Conan en realidad sonrió ante la mirada que había visto a menudo en la cara de Yaiko. Gracias, pero no creo que sea una buena idea, al menos no en este momento. Si fuera contigo, el dolor sería sospechoso y si se enterara de que yo dejé a Akatsuki, no tengo dudas de que intentaría matarme. Bueno, sí, pero tendría que pasarme, dijo Naruto mientras hinchaba el pecho con confianza. ¿Me protegerías?, Conan preguntó, algo divertido y algo sorprendido. Por supuesto que lo haría, dijo Naruto, si vienes conmigo eso te convertiría en una de mis personas preciosas y siempre protegeré a mis personas preciosas. Conan sonrió mientras se limpiaba una lágrima errante de su ojo, pensando por un momento que volvía a mirar a Naruto. Sigo pensando que es demasiado peligroso, en este momento, incluso si eres tan fuerte como tú, no será suficiente para derrotar a Pain. Naruto hizo una mueca al saber que en ese momento probablemente era cierto, pero si quisieras que yo, podría espiar a Akatsuki por ti. Eso llamó la atención de Naruto. Tener un espía dentro de Akatsuki sería la bendición más grande de la historia, pero, eso es bastante peligroso. Conan-chan, dijo Naruto sin darse cuenta del cariñoso sufijo que agregó, aunque Conan hizo lo que ella le dio un pequeño sonrojo. No solo es peligroso, sino que tendrías que ocultar tus intenciones de alguien que admitiste que significaba todo para ti. Yo mismo no querría hacer eso, y ciertamente no te lo desearía. Gracias por tu preocupación, dijo ella mientras, sin saberlo, usaba las mismas palabras que él le había dicho esta mañana. Pero quiero hacer esto, tenías razón sobre él. Nagato ha estado muerto durante mucho tiempo, ahora es Pain y yo, no creo que pueda salvarse. Naruto se inclinó y limpió una lágrima errante que amenazaba con caerse del ojo de Conan. Si esto es lo que quieres, no te detendré. Solo prométeme que tendrás cuidado. Lo haré, prometió Conan un poco sorprendido por la preocupación en su voz. Además, ¿crees que de vez en cuando podrías visitar a estos niños? No tienen a nadie más y aunque intentaré visitarlos tanto como pueda. No te preocupes, Conan interrumpió con una sonrisa, los cuidaré por ti. Gracias, dijo Naruto. Durante el resto de la noche, los dos se sentaron en el sofá, eventualmente ambos se quedaron dormidos con Conan usando el cofre de Naruto como almohada. XXXXXXXXXXXXX. A la mañana siguiente, los dos se despertaron para encontrarse en una posición muy comprometedora. Conan estaba situada entre las piernas de Naruto con la cabeza sobre su pecho, mientras que una mano había logrado deslizarse debajo de su camisa y descansaba sobre sus pectorales musculosos. Mientras tanto, Naruto tenía una mano envuelta alrededor de su cintura, lo cual no estaba mal. Sin embargo, su otra mano estaba actualmente dentro de los pantalones de Conan y descansaba sobre lo que Naruto reconoció como un culo muy fino. Para empeorar las cosas para ambos, Naruto actualmente tenía una mañana rígida. Mientras los dos lucían rubores similares en sus rostros, Conan se movió un poco, haciendo que se frotara contra el miembro cada vez más grande de Naruto. La mujer de cabello azul se mortificó positivamente cuando sintió un gemido bajo escapar de su garganta mientras su longitud rozaba contra su muslo interno, con una velocidad que habría hecho que el primero Senko orgulloso y definitivamente impresionó al actual que Conan le disparó y se sentó al borde del sofá. Durante
Durante un largo rato ninguno de los dos dijo nada, ni siquiera pudieron mirarse. Finalmente, Naruto tosió, escucha, voy a darme una ducha muy fría. ¿Crees que podrías comenzar el desayuno para los niños? Conan lo miró por un segundo antes de sonrojarse y apartar la vista, incapaz de hablar. La mujer de cabello azul simplemente se conformó con asentir. Naruto se levantó y fue al pequeño baño de la cabaña, mientras que Conan fue a la cocina y comenzó a preparar el desayuno. Después de una ducha fría para controlarse, Naruto entró a la cocina y ayudó a preparar el desayuno. Afortunadamente la mayor parte de la vergüenza que permaneció en el aire desapareció en su mayor parte mientras los dos trabajaban en silencio. Un poco más tarde, los tres niños se despertaron y entraron a la cocina charlando con Naruto y Conan de una manera emocionada. Les tomó un tiempo, pero finalmente lograron que los niños se acomodaran lo suficiente como para comer. Después de eso, pasaron su tiempo contando historias a los niños. Varias horas más tarde la lluvia finalmente desapareció, lo que hizo seguro que Naruto se fuera, para decepción de los niños. ¿Tienes que ir? Los tres niños preguntaron al mismo tiempo. Naruto sonrió mientras se arrodillaba para estar a la altura de los ojos. Sí, desafortunadamente, hay muchas cosas que necesito hacer y no puedo hacerlas aquí. Miró a cada uno de ellos y notó que la niña parecía que estaba a punto de llorar. Él levantó la mano y apartó suavemente la pequeña humedad en sus ojos. Oye, ahora no hay necesidad de lágrimas, dijo Naruto con una sonrisa, esta no será la última vez que me veas. Recuerda que con ese sello en tu casa puedo ir a visitarlos en cualquier momento, así que no llores, ¿de acuerdo? La niña asintió levemente antes de arrojarse sobre Naruto. Dijo que la rubia la envolvió en un abrazo mientras él le acariciaba el cabello y le susurraba palabras suaves a la niña. Se separaron un poco más tarde y Naruto se levantó y los miró a los tres. ¿Recuerdan ustedes tres lo que les dije? La verdadera fuerza solo viene de proteger a alguien precioso para ti, dijeron los tres al unísono, lo que hizo que Naruto sonriera. Bien, dijo Naruto, quiero que recuerdes eso y te asegures de protegerte y cuidarte el uno al otro. ¿Puedes hacer eso? Recibió tres asentimientos y sonrió. Está bien, entonces nos vemos más tarde. Él y Conan salieron y dejaron la pequeña cabaña. XXXXXXXXXXXXX. Eres más tarde de lo que esperaba que fueras, dijo Pain mientras Conan caminaba hacia la cornisa, sin siquiera molestarse en darse vuelta y mirarla. Era un oponente más fuerte de lo que esperaba, dijo Conan con su voz sin emociones. Pain se dio la vuelta para mirarla y vio que, de hecho, parecía un poco maltratada. Su capa de Akatsuki estaba rasgada en varios lugares y él podía ver algunas cicatrices aquí y sus denotaciones de dónde había sido cortada. Dándose la vuelta, se lo quitó de la cabeza. Siempre y cuando el que había entrado en Ame estuviera muerto, no importaba muy bien, dijo Pain dándole a Conan un claro despido. Inclinándose ligeramente, Conan se fue, atravesó la oficina y salió al pasillo. Finalmente, llegó a una puerta y entró, mirando a su habitación escasamente amueblada, suspiró y entró en su habitación arrojando su capa en el suelo, cayó sobre su cama mientras decidía dormir un poco. Mientras cerraba los ojos, su mano subió para agarrar un collar, más específicamente el kunai de 3 puntas unido a él cuando cerró los ojos y se fue. Dormir. XXXXXXXXXXXXXX. Naruto suspiró aliviado cuando se dejó caer en la cama de su hotel. Habían pasado unas 2 semanas desde que había salido de Ame, y esta era la primera vez que podía descansar en una cama desde entonces. Al abrir los ojos, Naruto miró al techo pensativo. Iba a encontrarse con Jiraiya nuevamente el próximo mes después de haber recibido un mensaje de que iban a ir a una misión juntos. No sabía qué era, pero estaba ansioso por hacer una misión real con su sensei. A pesar de que se había entrenado con el hombre durante casi 3 años, nunca habían hecho una misión juntos. Ausentemente, se preguntó si debería decirle a su sensei sobre lo que había encontrado. Sacudiendo la cabeza, Naruto decidió no hacerlo por ahora. Si Jiraiya supiera que sus 2 estudiantes estaban vivos, no dudaría en ir a Ame y Nagato lo mataría. Naruto fue sacado de sus pensamientos cuando sintió el nuevo sello de reconocimiento de chakra que había agregado al pulso Iraisen Kunai. Sentándose, Naruto comenzó a concentrarse al sentir el sello de la hermana en el kunai. El sello era una alerta para que él usara el Iraisen, capacidad de teletransportar otros objetos y personas mediante el uso de su chakra. Su padre Minato también tenía la capacidad de teletransportarse y deformar a otras personas y objetos. Para usar esta habilidad uno tenía que tener 2 kunai que se conectaran mediante el uso de un conjunto específico de sellos manuales y, dependiendo del tamaño y la distancia, se determinó cuánto el chakra que uno tenía que usar para deformar a la persona o cosa que estaba tocando al otro kunai. Tomando su kunai de 3 puntas entre sus dedos, Naruto atravesó una serie de sellos manuales y comenzó a jalar al kunai que sentía el pulso.
De repente, Conan apareció justo frente a él, luciendo confundido y ligeramente desorientado mientras sostenía el kunai sin apretarlo en sus manos. Sus ojos se centraron en Naruto y una pequeña sonrisa casi imperceptible apareció en su rostro. Si alguien le hubiera dicho que echaría de menos a un hombre que había conocido hace solo 2 semanas y que originalmente había sido su enemigo, les habría dicho que estaban locos antes de cortar su garganta con sus cuchillas de papel, pero no podía negar que había extrañado al ninja rubio. Le pareció extraño que pudiera extrañar a alguien después de conocerlo por un corto tiempo, pero después de que él rompió su barrera emocional, ella se sintió más ligera, como si le hubieran quitado una carga de encima, y el tiempo que había pasado con él y los niños había sido uno de los mejores que había tenido en años, recordándole los tiempos. Jiraiya había vivido con ella. Nagato y ya ir con Naruto, dijo Conan con su voz suave y femenina mientras le daba un pequeño asentimiento. Naruto le sonrió a la mujer. Conan-chan, ¿había algo que necesitabas o necesitabas decirme algo? Sentí que sería prudente informarte sobre las habilidades de Pain, dijo Conan. No tuvimos la oportunidad de hacerlo cuando te conocí y sería una buena idea si supieras a qué te enfrentas. Naruto asintió y palmeó el lugar junto a él. Asintiendo, Conan se acercó a él y se sentó en la cama. Cuando ella comenzó a explicar el poder de Pain, mientras más hablaba Conan de Pain, Naruto sentía que estaba siendo arrastrado al reino de los mitos. Por supuesto, sabía que el hombre poseía el Rinnegan, el primero y más poderoso de los 3 grandes doujutsu y la única línea de sangre trascendida en existencia conocida, pero no sabía qué implicaba todo eso exactamente. Aparentemente alguien con el Rinnegan tenía la capacidad de usar los 5 elementos principales y el 6º elemento de gravedad, pero lo que fue realmente asombroso fue cómo Pain pudo manipular los cadáveres que poseía mediante el uso de transmisores de chakra. Pain tenía 6 cuerpos bajo su control. El reino de los dioses que Conan le dijo a Naruto era originalmente el cuerpo de su amiga Yaiko, que tenía la capacidad de usar las técnicas de gravedad de Rinnegan. Con él podía empujar y tirar objetos lejos de él. Él también era el que podía usar ninjutsu. El reino humano fue capaz de sacar el alma de una persona de su cuerpo y leer mentes. Este también fue rápido y se usó principalmente taijutsu. Su camino del reino fantasma tenía la capacidad de absorber cualquier tipo de ataque ninjutsu. El reino de los demonios pudo usar una cola y contenía una serie de poderosos explosivos y misiles que podía lanzar. El camino del reino animal podría convocar a grandes criaturas para luchar por él, así como los otros caminos a través del uso de un ninjutsu espacio-temporal. El camino del reino del infierno tenía la capacidad de convocar a un demonio para que hiciera su voluntad. Este también tenía la capacidad de devolver los otros caminos a la vida. Ese cuerpo, que tenía la capacidad de utilizar las técnicas de gravedad de Rinnegan, con él podía empujar y tirar objetos lejos de él. Él también era el que podía usar ninjutsu. El reino humano fue capaz de sacar el alma de una persona de su cuerpo y leer mentes. Este también fue rápido y se usó principalmente taijutsu. Su camino del reino fantasma tenía la capacidad de absorber cualquier tipo de ataque ninjutsu. El reino de los demonios pudo usar una cola y contenía una serie de poderosos explosivos y misiles que podía lanzar. El camino del reino animal podría convocar a grandes criaturas para luchar por él, así como los otros caminos a través del uso de un ninjutsu espacio-temporal. El camino del reino del infierno tenía la capacidad de convocar a un demonio para que hiciera su voluntad. Este también tenía la capacidad de devolver los otros caminos a la vida. Ese cuerpo, que tenía la capacidad de utilizar las técnicas de gravedad de Rinnegan, con él podía empujar y tirar objetos lejos de él. Él también era el que podía usar ninjutsu. El reino humano fue capaz de sacar el alma de una persona de su cuerpo y leer mentes. Este también fue rápido y se usó principalmente taijutsu. Su camino del reino fantasma tenía la capacidad de absorber cualquier tipo de ataque ninjutsu. El reino de los demonios pudo usar una cola y contenía una serie de poderosos explosivos y misiles que podía lanzar. El camino del reino animal podría convocar a grandes criaturas para luchar por él, así como los otros caminos a través del uso de un ninjutsu espacio-temporal. El camino del reino del infierno tenía la capacidad de convocar a un demonio para que hiciera su voluntad. Este también tenía la capacidad de devolver los otros caminos a la vida. Con él podía empujar y tirar objetos lejos de él. Él también era el que podía usar ninjutsu. El reino humano fue capaz de sacar el alma de una persona de su cuerpo y leer mentes.
Este también fue rápido y se usó principalmente taijutsu. Su camino del reino fantasma tenía la capacidad de absorber cualquier tipo de ataque ninjutsu. El reino de los demonios pudo usar una cola y contenía una serie de poderosos explosivos y misiles que podía lanzar. El camino del reino animal podría convocar a grandes criaturas para luchar por él, así como los otros caminos a través del uso de un ninjutsu espacio-temporal. El camino del reino del infierno tenía la capacidad de convocar a un demonio para que hiciera su voluntad. Este también tenía la capacidad de devolver los otros caminos a la vida. Con él podía empujar y tirar objetos lejos de él. Él también era el que podía usar ninjutsu. El reino humano fue capaz de sacar el alma de una persona de su cuerpo y leer mentes. Este también fue rápido y se usó principalmente taijutsu. Su camino del reino fantasma tenía la capacidad de absorber cualquier tipo de ataque ninjutsu. El reino de los demonios pudo usar una cola y contenía una serie de poderosos explosivos y misiles que podía lanzar. El camino del reino animal podría convocar a grandes criaturas para luchar por él, así como los otros caminos a través del uso de un ninjutsu espacio-temporal. El camino del reino del infierno tenía la capacidad de convocar a un demonio para que hiciera su voluntad. Este también tenía la capacidad de devolver los otros caminos a la vida, ese alma de su cuerpo y leer mentes. Este también fue rápido y se usó principalmente taijutsu. Su camino del reino fantasma tenía la capacidad de absorber cualquier tipo de ataque ninjutsu. El reino de los demonios pudo usar una cola y contenía una serie de poderosos explosivos y misiles que podía lanzar. El camino del reino animal podría convocar a grandes criaturas para luchar por él, así como los otros caminos a través del uso de un ninjutsu espacio-temporal. El camino del reino del infierno tenía la capacidad de convocar a un demonio para que hiciera su voluntad. Este también tenía la capacidad de devolver los otros caminos a la vida, ese alma de su cuerpo y leer mentes. Este también fue rápido y se usó principalmente taijutsu. Su camino del reino fantasma tenía la capacidad de absorber cualquier tipo de ataque ninjutsu. El reino de los demonios pudo usar una cola y contenía una serie de poderosos explosivos y misiles que podía lanzar. El camino del reino animal podría convocar a grandes criaturas para luchar por él, así como los otros caminos a través del uso de un ninjutsu espacio-temporal. El camino del reino del infierno tenía la capacidad de convocar a un demonio para que hiciera su voluntad. Este también tenía la capacidad de devolver los otros caminos a la vida. El camino del reino animal podría convocar a grandes criaturas para luchar por él, así como los otros caminos a través del uso de un ninjutsu espacio-temporal. El camino del reino del infierno tenía la capacidad de convocar a un demonio para que hiciera su voluntad. Este también tenía la capacidad de devolver los otros caminos a la vida. El camino del reino animal podría convocar a grandes criaturas para luchar por él, así como los otros caminos a través del uso de un ninjutsu. Reino del infierno tenía la capacidad de convocar a un demonio para que hiciera su voluntad. Este también tenía la capacidad de devolver los otros caminos a la vida. Naruto suspiró mientras se recostaba sobre sus manos e intentaba concentrarse en los poderes que poseía Pain. El rubio ahora podía ver por qué el hombre se hacía llamar Dios. Con poderes como el suyo era fácil ver que el hombre podría ser uno, luchar contra él sería extremadamente difícil y Naruto sabía que tal vez no fuera capaz de derrotar al hombre como lo era ahora. Eso es mucho para asimilar, dijo Naruto lentamente. Conan realmente sintió una sonrisa en su rostro. Ahora sabes que me sentí hace 2 semanas. Naruto se rió. Supongo que sí, aunque el mío es más una sensación de estar abrumado. Se callaron por un momento y se sentaron juntos en un cómodo silencio. Hola Conan-chan, dijo Naruto mientras la miraba, ¿te gustaría ir a almorzar conmigo? Conan parpadeó. ¿Almuerzo? XXXXXXXXXXXXX. Conan terminó de pedir su comida en el pequeño restaurante al que habían entrado. Nunca antes había estado en un restaurante cuando había quedado huérfana, ni siquiera había vivido en una ciudad, así que nunca tuvo la oportunidad de comer fuera, y después de la guerra no tuvo tiempo mientras corría por las órdenes de Nagato. El restaurante era bastante agradable para sus estándares. El edificio tenía varias mesas y mesas situadas dentro. Las mesas tenían cojines rojos suaves y las mesas tenían una pequeña vela. Había música suave flotando en el aire, proveniente de una persona que estaba sentada en una esquina del restaurante tocando con un hunanagen, un instrumento de 17 cuerdas llamado cítara. Conan miró a Naruto para verlo con los ojos cerrados tarareando una pequeña melodía al ritmo de la música. Naruto. Ella habló para llamar su atención. ¿Por qué me trajiste aquí? Ella preguntó en un tono inseguro. Había estado en su mente desde que él le había pedido que almorzara con él. Nunca había tenido a alguien que la llevara a ninguna parte, ni remotamente agradable, y no estaba segura de por qué estaba haciendo esto por ella. ¿Necesito una razón para querer llevarte a un lugar agradable?
Preguntó Naruto mientras inclinaba la cabeza hacia un lado y abrió los ojos para mirarla con una expresión de ligera confusión adornando su rostro. Bueno, supongo que no. Conan miró hacia la mesa, solo tenía curiosidad. ¿Nunca has hecho algo así, preguntó Naruto en un tono tranquilo, asintiendo con la cabeza a su pregunta. Entonces eso me da más razones para hacer esto por ti. Conan giró bruscamente la cabeza hacia el rubio shinobi mientras sonreía, ya que no has podido disfrutar de los placeres que la vida tiene para ofrecer, me da más razones para asegurarme de que aprendas a divertirte. Diversión, dijo Conan en un tono suave, no había podido divertirse por mucho tiempo. Pasar tiempo con Naruto y los huérfanos Ename había sido lo más divertido que había tenido durante un tiempo, de hecho, lo más divertido en muchos años. Entre tratar de sobrevivir como huérfana, pelear en una guerra y correr dando órdenes a dolor, no había podido divertirse de ningún tipo durante casi una docena de años. Miró a su alrededor al agradable restaurante nuevamente antes de dirigir su mirada hacia Naruto, mientras miraba al rubio y sintió una pequeña cantidad de calor en sus mejillas. Me pregunto si esta es una cita. Conan se preguntó mientras miraba las otras mesas, nunca antes había tenido una cita aunque había leído un poco sobre ellos en las pocas novelas románticas que guardaba, sin duda parecía una cita con el ambiente informal pero algo romántico. ¿Eso significa que le gusto? O tal vez solo me encuentra físicamente atractivo. Mientras que Conan no era vanidoso, sabía que la consideraba hermosa para la mayoría de los estándares. Algunas de las misiones que había realizado tanto durante la guerra como para Pain después la hicieron usar técnicas de seducción para asesinar a sus enemigos. Pronto llegó la comida y trató de no pensar en las preguntas que sintió cuando comenzó a comer. La comida en sí era un asunto tranquilo. Conan ocasionalmente miraba a Naruto que estaba comiendo tranquilamente y aparentemente sin darse cuenta de su aspecto. En verdad, él sabía que Conan le lanzaba miradas inseguras, pero no sentía que burlarse de ella como lo haría normalmente fuera una buena idea. En este momento después de la cena, Naruto llevó a Conan a caminar por la ciudad, con la esperanza de que ella experimentara una vida sin luchar por un rato. Conan miró a todas las personas caminando y hablando con sorpresa. El lugar era tan tranquilo en comparación con lo que ella sabía. Parecía que las parejas caminaban de la mano mientras miraban en las ventanas de varias tiendas. Los padres caminaban con sus hijos y ocasionalmente les compraban golosinas. Sintió una pequeña punzada de tristeza por no haber tenido la oportunidad de experimentar ninguna de estas cosas después de que sus padres murieron cuando ella era joven. La parte de ella que había comenzado a salir desde que conoció a Naruto habría aprovechado la oportunidad de experimentar una vida normal. Estaba sacudiéndose de sus pensamientos cuando sintió un brazo envolverse alrededor de su hombro. Deteniéndose, giró la cabeza y vio a Naruto mirándola con expresión preocupada. «Hey, ¿estás bien?», preguntó Naruto con un poco de preocupación en su voz. Conan asintió. «Sí, simplemente no estoy acostumbrada a esto», hizo un gesto hacia todas las personas que la rodeaban. Naruto sonrió. «Solo tendremos que asegurarnos de que te acostumbres a ello», dijo Naruto mientras agarraba su mano y comenzaba a jalarla por el pueblo. Naruto la llevó a todos los diferentes tipos de tiendas, lugares como tiendas de dulces, tiendas de recuerdos y tiendas de ropa. Conan descubrió que en realidad estaba disfrutando mientras iban a todos los diferentes lugares donde Naruto la llevó. También al final del día, Conan tenía una sonrisa genuina en su rostro cuando regresaron a la habitación de Naruto. «Gracias por llevarme a cenar», dijo Conan con una pequeña reverencia mientras intentaba esconder el rosa en sus mejillas. Naruto sonrió tímidamente mientras se frotaba la parte de atrás de su cabeza. «No tienes que agradecerme, ¿sabes? Quería sacarte, de hecho, me preguntaba si te gustaría volver a hacerlo la próxima vez que reunirse». Conan miró a Naruto para ver que tenía un ligero sonrojo en su rostro mientras desviaba sus ojos. «Me gustaría eso», dijo con una sonrisa suave. Naruto le dio su sonrisa astuta. «Entonces es una cita». Antes de que Conan pudiera responder, Naruto enfocó su chakra en su kunai. En menos de un segundo la joven se encontró en su habitación justo al lado del sello de papel que Naruto le había dicho que pusiera en su habitación. Una cita. Conan sintió que sus mejillas se calentaban ante la idea de tener una cita con el joven. Se encontró con ganas de encontrarse con Naruto nuevamente y tener esa cita con él. XXXXXXXXXXXXX. 3 meses después. Durante los siguientes 3 meses, Naruto usaría el Iraisin para convocar a Conan cuando no estaba con Jiraiya. Ella le daría un informe sobre lo que estaba sucediendo con Akatsuki y luego Naruto la llevaría a hacer algo divertido, dejar que Conan pruebe todas las actividades y otras cosas que se había perdido en su vida, ya sea ir al cine, hacer un picnic o llevarla a comprar ropa.
No es que no le encantara el traje ajustado que siempre llevaba puesto, pero siempre terminaría necesitando una ducha fría después de que ella se fuera cuando se pusiera eso. El hecho de que ella continuara usándolo incluso después de que le compraron su ropa le hizo pensar que ella sabía lo que le estaba haciendo y quería burlarse de él, aunque era difícil saberlo ya que en su mayor parte aún mantenía una expresión neutral, excepto por en las pocas ocasiones en que la sorprendió sonriendo. Después de las primeras 3 semanas, Conan y Naruto comenzaron a verse con más frecuencia, ya que comenzaron a acercarse más cada vez que Naruto estaba con Jiraiya. Solía deshacerse del Zenin de cabello blanco en algún pavo casa de prostitutas y convocar a la mujer de cabello azul. Los dos solían salir a cenar o dar largos paseos alrededor o fuera de la ciudad en la que se alojaba Naruto. Mientras seguía conociéndolo, Conan comenzó a abrirse un poco más hacia el rubio, y comenzó a contarle historias de cuando era una niña. La mayoría de sus historias involucraban a Yahiko y las cosas que había hecho por ella. Le contó al rubio cómo se habían conocido y luego encontró a Nagato y lo hizo unirse a su grupo. Ella habló de cómo Yahiko había declarado que él se convertiría en un dios y terminaría la lucha en Amegakure, además de detener la lluvia que Yahiko había comparado con las lágrimas de la gente. Ella habló sobre cómo habían conocido a Jiraiya y luego él les enseñó cómo ser ninja, permaneciendo con ellos durante varios meses. Después de que Jiraiya los dejó, los 3 huérfanos Ame comenzaron a ganar reputación y otros camaradas que tenían la misma creencia que ellos, usando su creciente poder, habían difundido sus creencias de que la guerra debería detenerse sin violencia. Sin embargo, fue entonces cuando se convirtieron en una amenaza para Hanzo, el líder de Amegakure que, para gran disgusto de Naruto, había llegado a un acuerdo con Danzo Shimura. Conan le había confiado a Naruto sobre cómo había sido capturada y Nagato se vio obligada a elegir entre que Hanzo matara a Conan o que matara a Yahiko. La mujer de cabello azul le dijo a Naruto cómo Yahiko se había arrojado sobre el kunai de Nagato y le dijo a Nagato que continuara su misión de encontrar la paz. Cuando Naruto le preguntó por qué confiaba en decirle esto, sus acciones y su respuesta después lo sorprendieron. Conan literalmente se había arrojado encima de él y comenzó a llorar. La hermosa mujer de cabello azul le dijo al rubio cómo le recordaba tanto a Yahiko. Tanto en personalidad como en filosofía personal. Yahiko, como Naruto, había deseado convertirse en el líder de su pueblo. Tenía esa actitud de nunca rendirse que Naruto, a pesar de haber madurado mucho, nunca había perdido tan bien como Naruto. Yahiko tenía el deseo de volverse lo suficientemente fuerte como para proteger a Conan y Nagato, al igual que el shinobi rubio estaba con sus propios amigos. Naruto se dio cuenta de que le recordaba tanto a su viejo amigo, que era casi como si estuviera con Yahiko cada vez que pasaba tiempo con él. Cuando Naruto comentó sobre esto, Conan dijo que sentía que Naruto estaba llevando a cabo los sueños de Yahiko en lugar de Pain. También había confesado que cuando eran más jóvenes, Conan estaba enamorado de Yahiko, que se había convertido en su líder cuando eran huérfanos e incluso después, cuando comenzaron su viaje para traer la paz a Ame. Decidiendo que debido a que Conan le había confiado lo que él sabía que era su recuerdo más doloroso, él también debería confiar en ella, Naruto comenzó a contarle sobre su dolor. Como había sido odiado durante toda su vida porque su propio padre selló el Kyuubi dentro de él, el abuso y la desnutrición que había sufrido en el orfanato al ser expulsado de dicho orfanato a la edad de 4 años, donde se vio obligado a vivir en la calle durante un año antes de que el Hokage lo encontrara y le diera un apartamento. Él le contó cómo la gente de su pueblo siempre lo miraba con ojos llenos de odio, diciéndoles a sus hijos que se mantuvieran alejados de él porque era un monstruo y que los padres odian a sus hijos. Conan estaba horrorizado al saber cuán dolorosa era su vida. Seguro que había sido huérfana, pero siempre tuvo a Yahiko o Nagato cuando era pequeña y nunca la habían odiado. Naruto no tenía a nadie. Lo peor era que, aunque solo sucedía unas pocas veces, Naruto ocasionalmente recibía fuertes palizas por parte. El mismo día en que Kyuubi atacó a Konoha y fue sellado en Naruto, los rubios que solo salvaban la gracia en toda la aldea habían sido el Sandaime Hokage, algunos de sus Anbu y un pequeño puesto de ramen que no tenían ningún prejuicio contra Naruto y lo trataban como un ser humano. Fue entonces cuando Conan sintió que su respeto y sentimientos por Naruto se hacían aún más fuertes. Que fue el mismo día en que Kyuubi atacó a Konoha y fue sellado en Naruto, los rubios que solo salvaban la gracia en toda la aldea habían sido el Sandaime Hokage, algunos de sus Anbu y un pequeño puesto de ramen que no tenían ningún prejuicio contra Naruto
Naruto y lo trataban como un ser humano. Fue entonces cuando Conan sintió que su respeto y sentimientos por Naruto se hacían aún más fuertes, que fue el mismo día en que Kyuubi atacó a Konoha y fue sellado en Naruto. Los rubios que solo salvaban la gracia en toda la aldea habían sido el Sandaime Hokage, algunos de sus Anbu y un pequeño puesto de ramen que no tenían ningún prejuicio contra Naruto. Y lo entonces cuando Conan sintió que su respeto y sentimientos por Naruto se hacían aún más fuertes. Los dos estaban sentados debajo de un árbol cerca de un pequeño lago hermoso con agua cristalina, mientras veía las olas rodar y acariciar la orilla. Conan sonrió al pensar en cómo su vida se había vuelto mucho menos sombría. Miró a Naruto, que estaba apoyando su espalda contra el árbol con las manos detrás de la cabeza, los ojos cerrados y una pequeña sonrisa en su rostro. La mirada pacífica y la sensación que desprendió causaron que su sonrisa se ensanchara. Había pasado bastante tiempo con Naruto en los últimos 3 meses. Conan había pensado en el rubio a menudo ahora, incluso cuando no estaba con ella. Naruto a menudo se metía en sus pensamientos. Cada vez que sus pensamientos se preguntaban por el rubio, le hacía pensar en los sentimientos que tenía por Yaiko. El deseo que tenía de estar con Yaiko se había transferido lentamente a Naruto. Conan ni siquiera se molestó en pensar cómo o cuándo esto había comenzado a suceder y en su lugar decidió aceptarlo. Si había una cosa en su vida que había aprendido cuando vivía huérfana, era no mirar un caballo. Al ser un poco más audaz de lo habitual, Conan se acercó al joven rubio y cerró los ojos, se apoyó contra él y apoyó la cabeza sobre su hombro. Naruto abrió los ojos y la miró sorprendido. Konan-chan, ¿qué estás haciendo?, preguntó con voz confundida. Quiero estar cerca de ti. Conan abrió los ojos para mirarlo. ¿No te gusta que esté tan cerca de ti? Naruto se relajó mientras le pasaba un brazo por la cintura y la atraía hacia sí. En absoluto, estaba sorprendido. ¿Pero estás seguro de que estás de acuerdo con esto? Nos referimos. ¿Sabes que tendré que reconstruir mi clan? Naruto le había contado a Conan sobre esta pequeña información hace un tiempo, junto con el hecho de que tenía 3 mujeres con las que actualmente estaba comprometido en secreto, ya que no quería que nadie las siguiera hasta que sintiera que era lo suficientemente fuerte como para protegerlas. Lo sé, dijo Conan con una voz que era un poco más que un susurro, no me importa eso mientras pueda estar contigo. Naruto parecía sorprendido cuando Conan levantó la cabeza de sus hombros y lo miró. Solo había una persona que pensé que amaría. Después de que Yaiko murió, no pensé que volvería a encontrar a alguien así de nuevo. Le dio una gran sonrisa. Pero me mostraste algo cuando no tenía nada más que el deseo de seguir los sueños de un hombre que perdió de vista sus objetivos y se corrompió por el poder y un loco. Naruto sabía de quién estaba hablando. Aparte de contarle sobre Pain y los demás, también le contó a Naruto sobre el verdadero líder de Akatsuki, Madara Uchiha. Aparentemente, el viejo líder Uchiha no estaba tan muerto como todos habían creído. El hombre no solo sobrevivió a su pelea con Asarima Senju, sino que también encontró la inmortalidad. Madara había estado viviendo todos estos años, y cuando vio que la oportunidad creó a Akatsuki, utilizó el deseo de paz de Nagato, retorciéndolo y retorciéndolo hasta que no quedó nada más que un hombre con ilusiones de grandeza. Y a pesar de que Kyuubi se negó a hablar con él al respecto, Naruto estaba seguro de que Madara era la responsable de su ataque contra Konoha el día de su nacimiento. Después de conocerte, encontré algo que había perdido, continuó Conan con su voz suave, algo que no había sentido desde Yaiko. El deseo de estar con alguien y sentirme amado y espero que tal vez puedas encontrar la manera de hacer lo que otros no pudieron. Naruto frunció el ceño. ¿Me estás reemplazando con Yaiko? No, claro que no. Conan dijo con voz conmocionada cuando sus ojos se abrieron. Mientras admito que las similitudes entre ustedes dos son lo suficientemente cercanas como para que casi pudiera ser su hermano, sé que eres tu propia persona. Pero sacas a los lados de mí que solo Yaiko podría, por eso quiero estar contigo. Naruto miró a la mujer que básicamente solo confesó su amor por él. Conan puede no haberlo dicho, pero Naruto había descubierto a la mujer lo suficiente como para leer entre líneas lo que decían para saber lo que significaban. Tampoco había detectado una mentira de ella, por lo que sabía que todo lo que ella decía era cierto. Sonriendo, Naruto ahuecó suavemente su mejilla con una de sus manos, acariciándola con ternura. Conan cerró los ojos cuando ella se apoyó en su toque y Naruto imaginó que comenzaría a ronronear en cualquier momento. Gracias
por ser honesto conmigo, dijo Naruto y le sonrió a la mujer mientras abría sus hermosos ojos de color ámbar para mirarlo. No negaré que después de nuestro primer encuentro, comencé a sentirme por ti también, dijo Naruto mientras Konan se reía al recordar su desastroso primer encuentro. El aliento de Konan se contuvo cuando Naruto comenzó a inclinarse, su mano yendo desde su mejilla hasta debajo de su barbilla mientras levantaba suavemente su cabeza para encontrarse con la suya lentamente. Cerró los ojos cuando la cara de Naruto se acercó para que no viera cuando sus labios se encontraron, pero lo sintió y cuando sucedió, Konan sintió una pequeña sacudida atravesar su cuerpo. Konan envolvió sus brazos alrededor de Naruto mientras ella se inclinaba hacia el beso. Naruto hizo lo mismo mientras envolvía sus brazos alrededor de su cintura, cambiando la posición de Konan para que ella estuviera en el regazo al principio. El beso fue casto y ligero, simplemente aplicando un poco de presión el uno contra el otro antes de que Naruto suavemente tomara su labio inferior y lo chupara. Konan dejó escapar un gemido suave cuando la presión de los labios de Naruto aumentó. Cuando lo hizo, se sorprendió cuando Naruto deslizó su lengua por la abertura que ella le dio y comenzó a explorar. Ella no estaba segura de qué hacer al principio, pero en unos momentos y con un poco de a pelear con la lengua de Naruto, gimiendo cuando sintió la caricia del apéndice de Naruto y se entrelazó con la suya. Después de un momento, quedó claro que había perdido y dejó que Naruto explorara el interior de su boca. Cuando la lengua de Naruto la dejó, ella empujó la suya en su boca y comenzó a explorar. Una sonrisa llegó a sus labios mientras se besaban. Naruto sabía igual que Ramen no es sorprendente, ya que a pesar de no comer tanto, Naruto a menudo la llevaba a menos que quisiera algo más finalmente y para su mutua decepción, el beso terminó. Konan suspiró mientras cerraba los ojos y se acurrucaba en el pecho de Naruto. ¿Cuánto tiempo más puedes quedarte?, preguntó Naruto después de unos momentos de silencio agradable. Puedo quedarme hasta mañana sin que Pain sospeche, dijo Konan después de un momento de reflexión. Por lo general, dejo la vecindad de su torre durante varios días para caminar alrededor de Ami a menos que él llame, así que debemos estar a salvo. Naruto asintió mientras se relajaba de nuevo. Sus manos comenzaron a deslizarse ligeramente hacia arriba y hacia abajo por el costado de Konan, haciendo que la joven sintiera un ligero temblor. Naruto. Konan de repente habló. Murmuró Naruto haciéndole saber que estaba escuchando. Me preguntaba si podría pasar la noche contigo. Konan preguntó con un sonrojo al ver sus rasgos. Si bien ella había pasado la noche con él a menudo, no habían dormido juntos desde ese incidente en la cabaña con los niños. Naruto sintió que sus ojos se abrieron un poco antes de sonreír. Konan-chan, ¿estás haciendo movimientos conmigo tan pronto? Quiero decir que nos juntamos, dijo Naruto en un tono burlón. Konan frunció el ceño al rubio cuando un gran sonrojo se extendió por su rostro antes de ver su sonrisa burlona y se convirtió en una sonrisa. Ella le dio una palmada en el hombro en un gesto juguetón. No, quise decir, se detuvo un poco para respirar profundamente, quise decir que quiero quedarme contigo, solo por esta noche al menos me gustaría sentir tu presencia conmigo mientras duermo. Sabes que una vez que todo esto termine, no será solo por esta noche, dijo Naruto con voz divertida mientras Konan lo miraba, pero dado que Ero Sensei está en el negocio hoy y no estará cerca por otros días, puedes quedarte conmigo esta noche. Konan se rió del apodo apropiado de Naruto para su sensei mientras ella se acurrucaba de nuevo en el rubio. XXXXXXXXXXXXX. Más tarde esa noche habían llegado al hotel en el que se alojaba Naruto y se prepararon para acostarse. Naruto fue el primero en quitarse de en medio sus actividades de higiene nocturna. Cuando la rubia se metió en la cama, Konan entró en el baño para hacer su propia rutina. Poco después salió del baño en un pequeño camisón rojo claro que sacaba su cabello y sus bragas azules. Naruto notó con bastante facilidad que ella no llevaba sostén debido al hecho de que él podía ver sus pezones metiéndose ligeramente en la noche y tuvo que luchar para evitar que su reacción natural se pusiera en primer plano. La mujer de cabello azul se acercó a la cama y se metió debajo de las sábanas. Tan pronto como lo hizo, el brazo de Naruto se envolvió alrededor de su cintura y la atrajo hacia él, girándola de lado mientras el rubio presionaba su frente contra su espalda. Buenas noches, Konan-chan. Konan sonrió cuando cerró los ojos y se acercó a Naruto hasta que prácticamente se fusionaron. Night Naruto-kun. XXXXXXXXXXXXX. Es hora de que capturemos a los Jinchuriki, declaró Pain. Una vez más, todos los de Akatsuki se encontraron.
Conan observó desde el lado de Pain mientras todos los demás asentían ante sus palabras. La mujer de cabello azul sabía que esto sucedería pronto. Pain había estado hablando de ir tras los Jinchuriki una vez que los encontraron a todos por un tiempo. Les había llevado 3 años, pero Pain finalmente había logrado averiguar dónde estaban ubicados todos los Jinchuriki. Tendría que averiguar a dónde enviaban a los miembros para poder contarle a Naruto. Pain se volvió para mirar a 2 de los 9 miembros que estaban aquí. Sasori, Deidra, ¿qué tan lejos estás del objetivo? El que tenía la mirada jorobada cambió. Nos estaremos acercando a Suna y la cola pronto. Bien, dijo Pain mientras sus ojos perforaban a los demás en la habitación. Quiero actualizaciones constantes sobre el estado de sus objetivos. Eso es para todos ustedes. Todas las figuras desaparecieron nuevamente, dejando la habitación vacía a excepción de la fea estatua. XXXXXXXXXXXXX. Naruto vaciló en su paso cuando sintió que su kunai comenzaba a latir. Mientras caminaba junto a Ero Sensei, mirando por encima, se aseguró de ver si el hombre se daba cuenta o no. Una vez que estuvo satisfecho, Naruto volvió su atención al kunai después de su éxito con el sello de reconocimiento de chakra en el kunai de Conan. Naruto lo había puesto en cada uno de los kunai de la niña de esa manera para poder convocarlos si querían salir de su aldea. Lo había usado varias veces con Mei, Koyuki y Yuji Toi. A pesar de la gente con la que vivían enloqueciendo cuando no pudieron encontrarlos, Naruto y las chicas continuaron haciéndolo reconociendo la firma. Cuando Naruto de Conan miró a Jiraiya, Eiro Sensei, una de las chicas me está llamando. Jiraiya le dedicó a su estudiante una sonrisa lasciva. Muchacho, estoy muy orgulloso de ti, por conseguir a 3 mujeres poderosas y ardientes así. Naruto frunció el ceño. Puede ser un maldito pervertido. Si va a ser así cada vez, tal vez no debería decírtelo y simplemente irme en vez de escuchar tu discurso pervertido. Y te preguntas por qué la única mujer que tienes es los que tienes que pagar. Oye, muestra algo de respeto, Gaki. Jiraiya le gritó a su pupila rubia. Te mostraré respeto en el momento en que lo ganes y dejaré de espiar en las aguas termales en las que pervertiste a la vieja focha. ¿A quién llamas un viejo focha? Naruto sonrió, el único que veo parado justo a mi lado. Maldito mocoso, no tuvo la oportunidad de decir nada más. Cuando Naruto desapareció en un destello amarillo brillante hizo una pausa por unos segundos mientras parpadeaba en el lugar donde Naruto había estado parado. Maldita sea, Gaki no respeta a sus mayores. Al menos es bueno con las mujeres, se dijo Jiraiya con una pequeña risita mientras sacaba un cuaderno. Es una pena que no esté allí para ver que pase algo, pero la idea es que este chico me da por lo que veo y escucho solo que es una mina de oro. Jiraiya dejó escapar una risita pervertida cuando comenzó a caminar por el camino, emitiendo risas pervertidas mientras escribía las ideas para su próximo libro de éxito, Icha Icha. Lone Warrior, una historia sobre un poderoso shinobi con un pasado trágico que termina salvando el mundo y en agradecimiento recibe su propio harén. El hombre de cabello blanco se rió mientras comenzaba a escribir más escenas para su libro. Estaba seguro de que sería un gran éxito, especialmente cuando las lanzó en las ediciones limitadas que estaba creando. Rubio, azul y rojo. XXXXXXXXXXXXX. Naruto se dirigió rápidamente a la cueva donde había conocido a Conan por primera vez, y no encontró nada más grande que un mouse dentro de los sellos del sensor que había instalado. Lo primero que hizo la mujer cuando llegó allí fue envolver a Naruto en un abrazo y plantar un beso en sus labios, gratamente sorprendido de que Naruto le devolviera el gesto antes de separarse. ¿Algo anda mal, Konan-chan?, preguntó Naruto, ya que podía sentir una pequeña cantidad de tensión, aunque parecía haberla dejado. Conan negó con la cabeza. No solo información importante que tal vez quieras saber. Naruto levantó la ceja, pero no dijo. Akatsuki comenzará a buscar a los Bihuru ahora. Su primer objetivo será el único rabo. Sasori no Akasuna y Deidra, el terrorista loco, son los asignados a esta tarea. Tsunae. Naruto murmuró más para sí mismo que Conan, levantó la vista de sus reflexiones y le dirigió a esa mujer una sonrisa. Gracias por decirme esto. Gaara no es solo un Jinchuriki sino un buen amigo mío. Inclinándose hacia abajo, Naruto le dio un tierno beso en los labios. Estoy seguro que vendrás con formas de agradecerme. Conan habló entre besos. Naruto le dio su sonrisa astuta mientras se alejaba un poco. ¿Sabes? Después de salvar a Gaara, creo que tengo exactamente lo que quiero expresar mi gratitud. Conan se sonrojó ante la implicación y el tono de la voz de Naruto, aunque estaba bastante ansiosa por ver qué haría Naruto por ella.
Naruto miró por la boca de la cueva mientras pensaba en la información que acababa de recibir, una sonrisa llegó a sus labios. Sería bueno ver a Gaara nuevamente, su sonrisa se convirtió en una sonrisa. Sería aún mejor después de que Gaara le debía por salvar su trasero. Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.